Buen día, tardes, noches. Lo prometido es deuda, dicen por ahí. Y me propuse, ay, perdón, no, me propuse seguir leyendo el Evangelio según San Lucas, solo que no lo preparé para que saliera en pantalla. Ahora sí, vamos sobre esto. Voy a compartir pantalla, aquí está. Dice Evangelio según San Lucas, misión de los 12, capítulo 9. Mateo, capítulo 10, versículo 1, 5, 8, 9. Perdón, capítulo 9, no, versículo 9, 14. Y Macabeos, capítulo 6, versículo 7, 13. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no lo reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Incertidumbre de Herodes frente a Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 1, 2. Macabeos, capítulo 6, versículo 14, 16. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían: es Juan que ha resucitado, otros decían: es Elías que se ha aparecido, y otros: es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. La multiplicación de los panes. Mateo capítulo 14, versículo 13, 21. Macabeos capítulo 6, versículo 30, 44. Juan capítulo 6, 1 al 13. Al regresar, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y los siguió. Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. La profesión de fe de Pedro. Mateo 16, versículo 13, 16, 20. Macabeos capítulo 8, 27, 30. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El primer anuncio de la pasión. Mateos capítulo 16, versículo 21. Macabeos capítulo 8, versículo 31. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Condiciones para seguir a Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24-28. Capítulo 10, versículo 38-39. Macabeos capítulo 8, versículo 34. Y capítulo 9, versículo 1. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. La transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 1-9. Macabeos capítulo 9, versículo 2-10. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Curación de un endemoniado epiléptico. Mateos capítulo 17, versículos 14-20. Macabeos capítulo 9, versículo 14-29. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto, un hombre gritó, Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús les respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente.
Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. El segundo anuncio de la pasión. Mateo capítulo 17, versículo 22. Macabeo capítulo 9, versículos 30-32. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto. La verdadera grandeza. Mateos capítulo 18, versículos 1 al 5. Macabeos capítulo 9, versículos 33-37. Entonces se le ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. La intolerancia de los apóstoles. Macabeos capítulo 9, versículos 38-40. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque él no está contra ustedes, está con ustedes. La subida de Jesús a Jerusalén. Una vez concluida su misión en Galilea, Jesús se encamina resueltamente hacia Jerusalén. La ciudad santa es la meta final de su misión, porque allí debe dar cumplimiento al designio salvador de Dios. Lucas atribuye una gran importancia a este viaje, que constituye la parte más extensa y original de su evangelio. En el marco de este camino hacia la Pascua, encontramos numerosas e importantes enseñanzas del Señor. Con particular insistencia, Él nos previene contra el peligro de las riquezas y nos exhorta a seguirlo por el camino del desprendimiento y la pobreza. Y en la parábola del buen samaritano nos deja bien en claro que el verdadero amor fraterno está más allá de todo legalismo y de cualquier frontera. Y también a lo largo de esa subida a Jerusalén se agudiza la hostilidad contra Jesús. Sus enemigos se escandalizan porque perdona los pecados y come con los pecadores. Él les responde con las conmovedoras parábolas de la misericordia, entre las que se destaca especialmente la del Padre misericordioso. El paso de Jesús por Samaria. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Exigencias de la vocación apostólica. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Versículos. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde
reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Con ustedes el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Después seguimos con el capítulo 10, el 11, el 12. Muchas gracias.